endocrinólogo especializado en diabetes y metabolismo en Suiza, fellow en bioquímica metabólica, estudios en comunicación social en la Universidad Andina, tratante del Hospital Metropolitano en Quito, director del Instituto Médico Integral Vida. El doctor Miguel Pasquel va a hablar sobre anticoagulación. ¿Es el no HDL un objetivo válido? No, es el no HDL un objetivo válido. Con ustedes el doctor Miguel Pasquel. Qué susto eso de hablar de anticoagulación, ¿qué tan será? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ya saben los compañeros de la sociedad, es un placer para mí siempre el poder compartir con ustedes estos momentos y por lo menos en algún momento de partir con ellos. Muchas gracias por la invitación. El tema… Sí. Bueno, la pregunta era más o menos, o sea, ¿es el non-HDL un objetivo válido? Entonces voy a tratar de hacer una aproximación en relación a, más pensando en los médicos residentes y estudiantes y no para los colegas de especialidad, sobre lo que es el metabolismo lipídico en general, ciertas aproximaciones en cuanto a su diagnóstico, manejo y quizás algo muy rápido que me había pedido que tope al final, Joffre, sobre tratamiento, que lo voy a hacer en forma así muy rápida al final de la charla. Entonces, empezando con el asunto, la pregunta ¿es solo el LDL lo importante? Entonces, ¿no es cierto? Recuérdense desde los estudios de Keynes, desde los 7 países, se le echó la culpa que el colesterol mataba, y parecería que es cierto porque se veía la asociación que existía entre el colesterol de la sangre, entre el consumo de colesterol también, el colesterol bueno o el colesterol malo, inverso o positivo en relación a la mortalidad. Entonces parecería que algo tiene que ver por ahí. Y viendo la etiopatogenia y la fisiopatología del proceso, veríamos, ¿no es cierto?, que la LDL aparentemente se encarga de distribuir el colesterol a los endotelios en forma normal, ingresa al endotelio vascular y al ingresar al endotelio vascular, al encontrarse con un endotelio sucio o gastado o dañado, no puede reciclar. Y esto es importantísimo porque normalmente el LDL ingresa al endotelio, ingresa a su subendotelio, deposita su grasa y recicla. Pero si está sucio, ya sea por oxidación, carbamilación, glicosilación o lo que quiera, este endotelio no puede reciclar y se queda en el interior. Y al darse cuenta el organismo de que se queda en el interior y está haciendo un fenómeno de inflamación, empieza un proceso de inflamación, con calor, dolor, rubor y tumor. Y eso es lo que se desencadena al momento en que el macrófago se da cuenta de que esta célula que ingresó está sucia y entonces tiene que tratar de eliminarla. Y al tratar de eliminarla, ¿no es cierto?, la come y al comérsela forma la primera etapa de la placa teromatosa, que sería la célula espumosa y los subsecuentes mecanismos que van dando el proceso de inflamación, tumor, dolor, rubor. Entonces, si esto es así, si el LDL está implicado, entonces parecería que es racional de que habría que atacar al LDL. Y eso es lo que se veía, ¿no es cierto?, que mientras más LDL tenemos, aparentemente más placa formamos, más tamaño de placa tenemos, y si le damos mate al LDL, parecería que nos salvamos de la mortalidad o disminuye el efecto de morbimortalidad vascular principalmente. Y vemos que no es cierto que los estudios de intervención secundaria, o sea, gente que ya tuvo patología, al darle una medicación que baja el LDL, aparentemente disminuye, ¿no es cierto?, los eventos coronarios y la mortalidad. Lo mismo que pasa en prevención secundaria, pasa también, ¿no es cierto?, pasa en prevención primaria. Entonces, gente que no ha tenido patologías, que está en riesgo con factores de riesgo, pero si se interviene en su LDL, aparentemente disminuimos ese riesgo o el paso a procesos mayores y mortalidad. Entonces, esto es lo que veríamos, que, ¿no es cierto?, la etapa de las estatinas, que fue una etapa fabulosa de producción incluso académica, hasta los últimos años aparentemente se acaba, porque se acabó también
la venta del producto y todas las estatinas ahora son genéricos. Y como son genéricos, ya a nadie le interesa hacer estudios. Es interesante dentro del punto de vista de la academia cómo se relaciona con el fenómeno industria. Pero ¿qué es lo que vemos? Que todos los términos de intervención que decíamos, lo fabuloso que se ha hecho en relación a disminuir la mortalidad cardiovascular, nos lleva más allá de un 75%. ¿Por qué razón? Porque vemos que en todos los estudios, a pesar de que se bajan las placas, a pesar que disminuyen los fenómenos, no disminuye la mortalidad, y esto es lo que se conoce como riesgo residual. Entonces, he bajado la LDL a donde más he podido, he hecho todo lo que he podido, pero a pesar de eso sigo muriéndome. ¿Cuánto? Un 25% a pesar de estar sano, entre comillas, desde el punto de vista lipídico. Y esto es lo que sería el riesgo residual, o sea, algo más falta para explicarnos el cómo lograr disminuir una mortalidad mayor hacia una meta ideal de un 100%. Y ahí entraría quizás un nuevo concepto que sería de la dislipidemia heterogénica, o sea, otros fenómenos quizás de lípidos que no tienen que ver directamente con LDL, sino con los otros componentes lipídicos. Y ahí simplemente por recordar, ¿no es cierto? Recuerden que cada vez que ingerimos grasa, la grasa que ingresa es transportada por un kilomicrón y este kilomicrón tiene que viajar por el sistema linfático hacia el corazón y luego hacia el hígado. Y mientras va su viaje, el kilomicrón, que es un camión que viene cargado de colesterol y triglicéridos, lo típico es, ¿no es cierto?, el policía de tránsito, ¿qué es lo que hace? Le ¿para qué? Para sacarle lo que va cargando. ¿Y qué es lo que va cargando? Va cargando triglicéridos. Entonces, durante su viaje, lo que va botando el kilomicrón son triglicéridos, porque la lipoproteína lipasa, que sería el chapa que está parado ahí en el endotelio, va secuestrando, va robando los triglicéridos en su viaje. Entonces, por tanto, llega este taxi aporreado a parquearse en el hígado. Y esto es lo que conoceríamos como kilomicrón remanente. ¿Y este kilomicrón remanente qué entrega? Entrega lo que le quedó de colesterol, que no lo robaron, y entrega lo poco que le quedó de triglicéridos. ¿Para qué? Para reempacar en el hígado, ya que en el hígado tenemos una fábrica de producción de colesterol y triglicéridos. Entonces es importantísimo acordar, ¿no es cierto?, que el colesterol que está circulando en la sangre, tanto como el triglicérido, depende de vía exógena de lo que comemos y tanto o más de producción endógena que es dada en el hígado. Y una vez que se ha hecho, ¿por qué se produce colesterol en el hígado? Porque no existe vida sin grasa, porque el colesterol tiene que servir para formar hormonas y tiene que servir para formar endotelios. Acuérdense que la membrana es lipoproteica. Entonces, por tanto, este colesterol que sale y el triglicérido que sale del hígado tiene que ser transportado ya no por un camión, sino por una furgoneta o una camioneta que es la VLDL. Y mientras va viajando de igual forma, le van robando los triglicéridos. Quiere decir que llega al final a un pichirilo que sería el LDL, que es el que está exclusivamente cargado de colesterol, porque en el viaje le fueron robando todos los triglicéridos. Entonces, quiere decir que la VLDL salió con colesterol y triglicéridos, después como le fueron robando y así son una furgoneta nada más, que tiene un poquito de triglicéridos, pero todavía colesterol, hasta que terminamos en el pichirilo, que sería la LDL exclusivamente cargada de colesterol. Y esto es lo que la gente y la señora del mercado la conoce como el colesterol malo. ¿Por qué? Porque este es un colesterol que en teoría, al ser malo, va a depositar este colesterol en las arterias, sabiendo que esa es una función normal de la LDL. Entonces, esto es lo que pasaba simplemente para recordar. Pero una cosa que nos hemos olvidado es que gran parte del colesterol que ingresa por vía intestinal, la mayoría está dada reciclándose por la vía enterohepática. Quiere decir que las sales biliares eliminan colesterol de nuevo al hígado y nuevamente se reutiliza o se reconsume. Entonces, quiere decir que de los 1.700 miligramos de colesterol que tenemos en el día, quizás 700 de vía exógena per se y 1.000 de producción endógena por reciclaje del ciclo enterohepático. Pero, entonces, esto es lo que se encargan, ¿cierto?, de distribuir, pero hay también el colesterol bueno, y el colesterol bueno parece que es una trama de un sinnúmero de acciones que se encargan de hacer a la inversa, sacar el colesterol de las arterias e ir a depositar el colesterol en el hígado.
Y esto lo hace por intercambio. Esto es importantísimo porque siempre que estudiamos la bioquímica, nosotros decimos el colesterol malo deposita colesterol en las arterias y el bueno saca colesterol de las arterias y deposita en el hígado. Y eso no es cierto. Porque el HDL, que es el colesterol bueno, no va a parquearse en el hígado porque no tiene llantas para parquearse. Los receptores que tenemos en el hígado son de tipo E y de tipo B principalmente. Y las únicas taxis que tienen llantas de tipo B son todas menos el HDL, porque el HDL tiene llantas de tipo A y el hígado no tiene llantas de tipo A, aunque sabemos que hay unos poquitos parqueaderos que incluso también puede parquearse. Pero diríamos, quien puede parquearse en el hígado son los taxis que tienen llantas de tipo B. Y estos son todos menos el HDL. Entonces, por tanto, el HDL lo que hace, ¿no es cierto?, es regalarle el paquetito. De nuevo, es un chulquero que simplemente lo que hace es regalarle un poco el paquete. ¿Quieres que te ayude dándote llantas porque te falta llantas a los otros? Le falta C2, le falta ApoE a los kilomicrones, al VLDL. Si quieres te doy esto, pero me das entregando este paquetito de nuevo en el hígado. ¿Y cuál es el paquetito? La entrega de nuevamente del éster de colesterol. Porque quien regresa con los ésteres de colesterol al hígado es el mismo LDL. Y el IDL que ya hizo su tarea y se reparquea. Y esto es importante tenerlo claro para lo que es objetivos de tratamiento posteriores. Bueno, entonces, quiere decir que en el hígado tenemos parqueaderos de tipo B, tanto para el LDL como para VLDL y EDL. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen llantas de tipo B. Y principalmente B100, porque los kilomicrones tienen llantas de tipo B48. Bueno, entonces saliéndonos de los taxis, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es, ¿no es cierto?, que cada vez que yo tengo una insulinoresistencia, que es lo que pasa en la mayoría de la gente que estamos con sobrepeso o tenemos riesgo de diabetes o tenemos procesos, hay una relación entre esa insulinoresistencia e incremento de triglicéridos. ¿Por qué? Porque acuérdense en que se revierte el aporte por la insulinoresistencia, hay una lipólisis a nivel del adipocito que saca la grasa del adipocito. ¿Para qué? Para ir a depositarla en el hígado. ¿Por qué? Porque está con insulinoresistencia. La insulina, acuérdese, tiene tres funciones: quema, almacena y embodega. Cada vez que yo como, quemo la glucosa en el músculo, almaceno la glucosa en el hígado y embodego la glucosa en la grasa. Eso hace la insulina, pero si estoy resistente a la insulina, no quemo, no almaceno y no embodego. Entonces, por tanto, no quemo, desalmaceno y desembodego. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le pasa al organismo cuando está con insulinoresistencia al adipocito. Desalmacena su grasa y tengo un exceso de aporte de ácidos grasos para formación de triglicéridos. Y por tanto, tengo un exceso de VLDLs cargado de triglicéridos. Y por tanto, tengo las furgonetas cargadas de un montón de triglicéridos y por tanto voy a tener los pichirilos cargados de triglicéridos. Entonces quiere decir que había tanto triglicérido que le reempacaron al pobre taxi y se forman ¿qué? Las LDLs pequeñas y densas. Entonces quiere decir que cada vez que yo tengo hipertrigliceridemia, yo formo LDLs pequeñas y densas que son más aterogénicas que la LDL normal. Y esto es importante recordarlo, porque siempre se asume que la hipertrigliceridemia no tiene ningún componente en relación a esto. Por este mecanismo indirecto pasaría eso, y es por eso que cuando yo tengo más triglicéridos, más formo LDLs pequeñas y densas. Entonces quiere decir que tengo un sinnúmero de taxis con diferentes densidades, con diferentes cargas, y los que son más light son los HDL, que son los más suavecitos, que son los que se encargan solo de sacar colesterol, mientras los otros, mientras más triglicéridos tienen, más densidad van a tener y más grandes son. Y esto es importante recordar que no solamente el LDL atraviesa la membrana basal o la membrana endotelial en este caso, sino que los kilomicrones, que serían los kilomicrones aporreados, que eran los kilomicrones remanentes, la VLDL aporreada, que son las IDLs, estos también atraviesan el endotelio y también son aterogénicos. Y estos no necesitan oxidarse para quedarse en el endotelio. Entonces, esto es importante recordar que entonces tengo un sinnúmero de fuentes lipogénicas o de riesgo aterosclerótico, no solamente como LDL, sino con todas las lipoproteínas que tienen estos componentes de triglicéridos. Entonces, ¿qué va a pasar?
voy a tener oxidación, voy a tener la célula espumosa, que es lo que habíamos planteado hace un principio, pero ya sí, con el aporte de todas las otras lipoproteínas. Entonces, quiere decir que la placa ateromatosa tiene un aporte de todas las lipoproteínas y no solamente del LDL. Y esto es importante recordarlo. Entonces, quiere decir que esta placa ateromatosa se está aportada, ¿no es cierto?, por LDLs pequeñas y densas, que era la que venía a consecuencia del reempacamiento de los triglicéridos exagerados. Vamos a tener también, ¿no es cierto?, un exceso de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son todos los remanentes que habíamos visto, y vamos a tener incluso también una dificultad de la formación de HDL. Entonces, por todos los lados nos fregamos y tenemos el riesgo de hacer ateromatosis. Entonces, quiere decir que no es solamente la LDL, sino que parecería que son todos los que son colesteroles, no HDL, los que están implicados en el riesgo de una placa ateromatosa o en un riesgo de un proceso de aterosclerosis. Y esto se evidencia mucho más en poblaciones que tienen alto índice de insulinoresistencia, que sería como en el caso de los diabéticos, en el cual el problema del diabético no es hipercolesterolemia, sino es hipertrigliceridemia por la insulinoresistencia. Y acuérdense en que siempre va a ser inverso los triglicéridos al HDL. Cada vez que mis triglicéridos estén altos, el HDL va a estar baja. ¿Por qué? Porque acuérdense que el HDL se forma en el pasar del transporte sanguíneo a través del plasma, se va formando del chasis que se van rompiendo de los VLDL y del IDL. Si yo no tengo quien se rompa, nunca voy a formar HDL. Es por eso que cuando yo hago ejercicio, ¿qué hago? Aumento el HDL. ¿Por qué? Porque disminuyó la VLDL y por tanto los triglicéridos. Y esto se evidencia, ¿no es cierto? Ya se veía en Framingham, ¿no es cierto? Miren, en los diabéticos mayor el triglicérido menos HDL, el KPDS demostraba lo mismo, pero esto es lo que es característica de la aterosclerosis de las poblaciones, principalmente nosotros los sudacas o los latinoamericanos. El problema nuestro no es hipercolesterolemia.